vamos a ir de inmediato al texto que tenemos. Dios mediante, la próxima semana pretendo darle continuidad a la última etapa del libro de Juan, que por mucho tiempo estuvimos predicando. Ya estamos, nos queda el cierre, nos queda la parte final. Y como vamos a retomar a partir del capítulo 18, donde inicia todo lo que es la muerte, la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. Y como el próximo domingo toca la comunión, la cena del Señor, entonces vamos a retomarlo ahí. Vamos a iniciar esa parte final del ministerio de Cristo a partir del capítulo 18 de Juan. Sin embargo, he querido traer una reflexión sobre el Salmo 29. Lo vamos a leer completo, son solamente 11 versos. Y vamos a ver qué Dios nos dice a cada uno de nosotros que estamos aquí, y también a los que puedan ver esta predicación a través de las redes, a través de YouTube, donde estamos subiendo las predicaciones que domingo tras domingo hacemos desde este púlpito. Así que vamos a leer este Salmo 29. Dice así: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y dice a partir del 3: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los lirios, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Y vuelve y dice en el 9: voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Bien, mis amados hermanos, he querido, antes de retomar la serie sobre Juan, he querido que reflexionemos sobre este salmo, porque yo considero este salmo como una especie de llamada de atención. Y el primero, tal como nuestro hermano Elisur ya nos ha acostumbrado, ¿verdad? Al primero al que debo considerarme como llamado la atención de parte de Dios es a mí. Así que pensando en mí, pensando en ustedes y pensando en todo lo que puedan estar escuchándonos, yo quiero que reflexionemos sobre las palabras de este salmo y que lo veamos como una especie de llamada de atención de parte del Dios poderoso, de parte del Dios que está por encima de todos nosotros, que Él constantemente en toda la palabra, en toda su palabra nos está llamando. Por lo tanto, el tema de esta meditación es el llamado urgente del Dios todopoderoso. Mis hermanos, yo creo que aunque ya antes de la pandemia nosotros ya llevábamos vida bien ajetreada, bien acelerada, bien ocupada, sin embargo yo pienso que con este freno, con esta pausa que estuvimos y que hemos tenido por todo este proceso, lo considero como una especie de cuando usted va en la carretera conduciendo y usted lleva prisa, ya usted llevaba prisa en una diligencia que tenía que hacer, usted salió con mucha prisa, sin embargo usted se encuentra con un tapón en medio de la vía, y este tapón usted pensaba llegar a su destino a una hora X, usted tenía un propósito de llegar a un lugar a tal hora y por lo tanto usted llevaba prisa. Sin embargo, de repente se encuentra con un tapón en la vía y usted se demora allí un tiempo
un tiempo que excede el que usted ya había planificado. Todos sus planes se alteraron. Todas las diligencias que usted quería hacer en tal tiempo, en tal momento, se detuvo allí y usted no le queda más que esperar que el tapón abra para usted completar. Y en medio de ese tapón uno se desespera, uno hace muchísimas cosas. Los que están acostumbrados a andar en carretera, pues saben que algunos hasta se desmontan y empiezan a salir y empiezan a caminar porque usted puede estar horas en un tapón y todos sus planes están allí detenidos. Están allí parados, usted no puede ni devolverse, usted no puede ni siquiera avanzar. Usted está allí detenido y no le queda más que o volverse loco o calmarse y esperar que todo pase. Sin embargo, de buena a primera resulta que lo que estaba obstaculizando el tránsito se quitó y ahora usted sí puede avanzar y usted quiere entonces, si usted venía ya con prisa cuando todavía tenía control del tiempo, ahora que ya usted se le fue todo de control del tiempo, ahora usted quisiera darle con todo para ver si logra hacer algo de lo que usted pensaba hacer en ese día que usted tomó para hacer cierta diligencia fuera de su ciudad, y ahora se quitó el tapón y a correr fanático a ver qué tan rápido podemos llegar. Y yo pienso que quizás también eso se puede estar viendo en nosotros hoy, que tuvimos un tiempo paralizado, detenido, sin poder hacer nada, y de repente se han empezado a abrir las puertas y entonces queremos salir corriendo. Y ahora llevamos muchísimo más prisa que la que llevábamos antes de la pandemia. Vamos muy rápido, vamos apresurados, vamos nerviosos, vamos locos por ver si logramos hacer algo de lo que habíamos planificado, mis hermanos. Y esto hace que nosotros empecemos, debido a la rapidez de la vida, debido a lo apresurado que vamos, hace que entonces perdamos la concentración de tal manera que dejemos de escuchar la voz de Dios que constantemente nos está hablando. Mis hermanos, Dios nos está hablando diariamente, constantemente. Él nos está hablando con su voz potente, con su voz poderosa. Y es importante que nosotros recordemos eso. Yo quiero que veamos lo interesante de este salmo, donde David, quien es su autor, 7 veces hace referencia a la voz de Dios. 7 veces hace referencia a la voz de Dios. Y siempre, ¿verdad?, que oímos hablar de números en la Biblia, sabemos que, y ya hemos aprendido, que el 7 es ese número de perfección y pudiera estar relacionado con esto, pero el salmista sí utiliza y se refiere a la voz de Dios en 7 ocasiones. Fíjense ahí en el verso 3, voz de Jehová sobre las aguas. Y vuelve en el verso 4, voz de Jehová con potencia. Y ahí mismo, en el mismo 4, voz de Jehová con gloria. Y en el 5 vuelve, voz de Jehová que quebranta los cedros. Y en el 7, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Y en el 8, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Y por último, en el 9 vuelve, voz de Jehová, voz de Jehová, voz de Jehová, mis hermanos. Yo quiero que nosotros hoy, aquí detenidos, y posiblemente estemos ahí sentados y nuestra vida siga su agitado curso. Es posible que estemos aquí sentados y aunque físicamente estamos quietos, sin embargo nuestra mente está ligera, está trabajando, está lejos de aquí, está maquinando o está pensando algo que dejó pendiente o está pensando algo que tendrá que hacer mañana. Es posible que eso se esté dando, ¿verdad? Y es posible que lo que están viendo o lo que puedan ver esta grabación, quizás vean un poquito y por su rapidez, por lo ocupado que están, vean un poquitico y lo quiten y no continúen. Yo te animo que si tú tienes la oportunidad de ver esto, que te detengas para que escuches la voz de Dios. Detente un momento, no vaya tan a prisa. Mis hermanos, de hecho, escuchando hablar sobre la dinámica de las redes sociales y de los videos que se publican por Facebook y por YouTube y todas esas redes, he visto que todas aquellas personas que están dentro de este mundo del YouTube
para lograr conseguir mucho view o lograr conseguir que muchos duren una cantidad de tiempo viendo el video sin quitarlo, déjenme decirle que a esta gente les pagan dependiendo la cantidad de minutos que logran captar la atención. Si su video sube y nada más lo ve un segundo y lo quitan, ya eso no le factura. Entonces estas gentes tienen que empaquetar las cosas y hacerlas lo más breve posible y ponerla de tal forma que los que los ven se mantengan mucho tiempo allí viéndolo, de tal forma que no lo quiten, que no pasen a otra cosa, que no lo bloqueen o que no lo dejen de ver. Entonces yo les pido que a los amigos y todo aquel que puede estar viendo, que esté dispuesto a disponer de unos minutos para que escuches la voz de Dios, así como los que estamos aquí sentados también, que escuchemos la perfecta voz de Dios, la voz de Dios, y pudiéramos verlo aquí con estas 7 menciones, refiriéndose posiblemente a la perfección de Dios. Y aquí posiblemente el salmista esté reflexionando sobre la nitidez y la perfección de esa voz del Dios Todopoderoso que nos habla. Su voz es perfecta, su voz alcanza hasta donde Él se propone que llegue. Su voz no tiene límite, su voz llega hasta el último de los seres humanos. Su voz se extiende por todo el universo. Su voz llega a todo lugar. Por tal razón, al final de los tiempos, nadie podrá decir, yo nunca escuché esa voz. La voz de Dios es poderosa, es perfecta. Alcanza hasta los más últimos lugares. Su voz es perfecta porque es nítida, es clara, es entendible. No hay confusión en ella, por lo tanto, no hay excusa de que nunca escuchamos ni entendimos su voz, porque Dios está hablando con voz potente, con voz poderosa, con voz clara, con voz fiel, con voz precisa. Mis hermanos, escuchemos la voz de Dios, detengámonos a escuchar su voz y detengamos nuestro agitado curso. Empezando por mí, mis hermanos, yo soy el primero que también me encuentro acelerado, agitado, moviéndome por todo el lugar. Y esto hace que no nos detengamos a escuchar la voz de Dios. Que no nos detengamos a escuchar la voz de Dios. Y lo primero que yo quiero que veamos, mis hermanos, es que el llamado de Dios es un llamado con urgencia. Es un llamado con urgencia. ¿Y por qué la urgencia del llamado de Dios? No por culpa de Él. Dios nunca está apresurado. Dios nunca se atrasa ni se adelanta. No, su llamado hacia cada uno de nosotros es urgente. Mis hermanos, debido a la brevedad de nuestra vida es breve. Nuestra vida es corta. Nuestra vida es pasajera. Por lo tanto, todo llamado de Dios es para ahora. Por eso es que hay que pararse, por eso es que hay que detenerse, porque su llamado es urgente. Dios nos llama ahora, porque tú y yo no tenemos control de lo que nos va a pasar mañana. Nuestra vida es cortísima. Y yo quiero que veamos algunos pasajes de la Biblia que nos recuerdan sobre la brevedad de la vida. Y Dios en su voz y en su llamado nos recuerda, hey, acuérdense que no son eternos. Acuérdense que esta vida es pasajera. Dios nos está recordando nuestra fragilidad. Hey, tú que estás aquí, yo que estoy aquí, Dios quiere recordarnos hoy, mi vida es corta, tu vida es corta, nuestra vida es corta. Detengámonos ahora a escuchar su voz. Yo quiero que veamos 3 versos en Job, en el libro de Job. Hay muchos textos en la Biblia que hablan de la brevedad de la vida, pero yo quiero que veamos 3 en el libro de Job, que son bien interesantes. Job 9:25, quiero que lo veamos. Job 9:25. Dice así este texto: mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. ¿Cómo Job aquí considera sus días? Dice que mis días han sido como más ligeros. Y en estos días que hablamos de rapidez y de personas rápidas y ágiles,
no podemos dejar de hablar de nuestra competidora, ¿verdad? De Marilei, de Paulino, que está corriendo y dejando atrás a todo el mundo. Rapidísima, está dentro de la más rápida del mundo ahora mismo. Sin embargo, mis hermanos, nuestra vida es sumamente rápida. ¿Usted cree que su vida es corta? Y a veces los tiempos parecen como ponerse lentos, dependiendo en qué estamos pensando. Si usted va a cobrar algo, por ejemplo, si alguien le debe y le va a pagar, los días se ponen como. Los días se ponen largos. Ese día no llega. O los que se están próximos a casar. Cuando yo me iba a casar, mire, yo veía esa fecha como una eternidad. Eso no llegaba nunca. Eso nunca llegaba. Y recuerdo que Jocelyn, cuando faltaba una semana, me falta mucho, falta una eternidad. Y cuando faltaba 2 días, falta demasiado. Y cuando faltaba un día, dime, ahora falta. Yo ya llego. Dependiendo en qué estamos pensando, los días pueden ser rápidos o cortos. Si tenemos nosotros que hacer un pago, si tenemos que pagar y no estamos muy seguros de que lo vamos a conseguir, ¿qué pasa con ese día? Eso vuela, llegó. Y ahí llegó el día. Cuando debemos, los días vuelan. Cuando nos deben, los días se detienen. Pero mis hermanos, sin importar en lo que estemos pensando, la palabra de Dios nos recuerda que la vida es rápida. Pasa. Y aquí, en este texto, se está comparando como con un ligero, como un correo. Y en ese entonces los correos eran bien lentos. Usted se imagina que el libro de Job es uno de los más viejos. Es uno de los libros más antiguos. Se remonta a los tiempos de Abraham, por allá. Y déjeme decirle que este libro, a pesar de ser tan viejo, está lleno de tantos avances y de tanta ciencia y de tanto conocimiento. Vemos que aquí se compara a la brevedad de la vida, dice, con la rapidez de un correo, y en ese entonces eran sumamente lentos. Imagínense ahora, si lo comparamos con un correo ahora, pero no el correo tradicional, sino el email, por ejemplo. Es sumamente rápido. Usted lo mandó, ya llegó allá a Rusia o a China o a cualquier parte del mundo. Así de rápido. La vida es rápida, la vida es breve. Mis hermanos, no creamos que estaremos aquí por la eternidad. Esto es rápido. Es rápido. Y ahí mismo vamos más para adelante. O vamos a ver uno que está anterior, Job 7:6. Vamos a verlo estos tres en Job. Job 7:6. Dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. Aquí tenemos Francesca que teje, ¿verdad? ¿Tú tejes? No, o borda. ¿Cómo va la aguja del tejedor? Van rápida, sobre todo aquellas tejedoras o tejedores que tienen agilidad. Y aquí está comparando la brevedad de la vida con las lanzaderas o con las agujetas del tejedor. Rápida, la vida es rápida. Estas son formas de ilustrarnos y de recordarnos que la vida es rápida y que pasará pronto nuestra vida. Y por último, para cerrar con Job, vamos a ver el 14:2. El 14:2. Dice, sale como una flor. Y empezando en el 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Y dice el 2, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Mis hermanos, Dios quiere recordarnos hoy que la vida es corta, que la vida es breve, que esto hoy es y mañana no es, que nuestra vida pasa como la sombra. Mis hermanos, y en esa brevedad de la vida tú y yo tenemos que detenernos para mantenernos escuchando la voz de Dios. Mis hermanos, debemos recordar que la vida es corta y que estamos a un paso de la muerte, de culminar nuestros días, de morir y de pasar a la eternidad. ¿Y qué nos dice la Biblia que nos va a pasar cuando nos llegue el día de la muerte? ¿Qué nos dice en Hebreos 9:27?
Que está escrito, ¿verdad? Que el hombre muera una sola vez y después, ¿el qué? El juicio. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué nos recuerda esto? Que tú y yo estamos a un paso de estar frente a nuestro Dios, a nuestro Creador. Estamos a un paso. A veces creemos que tenemos una eternidad. Mis hermanos, tenemos que recordar dos cosas para vivir esta vida con sabiduría. Primero, que la vida es corta. Y segundo, que después de la muerte estaremos frente al Creador. Que la vida es breve y que cuando partamos de este mundo vamos a estar frente al Dios Creador. Las personas que no viven sabiamente, viven creyendo que no se van a morir nunca y viven pensando que nunca verán la cara del Dios que lo creó. Pero nosotros, que tenemos la sabiduría de Dios, que escuchamos su voz por su palabra, nos recuerda su palabra hoy, que nuestra vida es breve y que vamos a darle cuenta a Dios. Amén. Dios quiere que escuchemos eso hoy. Amigo, escucha eso hoy. Tu vida es breve, mi vida es breve, nuestra vida es breve. Y estamos a un paso de estar frente a Dios, a ese Dios que está lanzándonos su voz constantemente. Si lo ignoramos hoy, no lo podremos ignorar siempre. Estamos a un paso de estar frente a Él y de estar detenido frente a Dios. ¿Cómo nos presentaremos delante de Él si nos hemos pasado la vida ignorándolo? Si nos hemos pasado la vida ignorando su voz, si hemos estado tan ajetreados, si hemos estado tan preocupados, tan involucrados en las cosas de este mundo que no hemos tenido tiempo para oírlo. Mis hermanos, mi amigo, si lo ignoro hoy, no lo podré hacer por siempre. Estoy a un paso de estar frente a Él. Nos vamos a presentar frente a nuestro Dios. Entonces, en primer lugar, este es un llamado urgente debido a la brevedad de nuestra vida y además es un llamado para todo el mundo, no es un llamado para algunos. Dice el verso 1, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Y yo pienso que si el salmista está aquí haciendo referencia a los poderosos, a los grandes, no es porque es el llamado solo para ellos. Si el llamado es para ellos, también es para los débiles o para todo el resto. Dios está llamando a todo el mundo. A todo el mundo. Dios está lanzando su voz potente, su voz fiel a todo el mundo, a toda su creación. Su llamado es urgente y su llamado es para todos. Dios te está llamando urgentemente a ti y a mí. Dios nos está lanzando su voz. ¿Qué estamos haciendo con su voz? ¿Qué estamos haciendo? Los ruidos de este mundo nos han cerrado los oídos de tal manera que lo oímos apenas, que lo oímos bajito o ya ni siquiera lo oímos. Tan agitados estamos que no estamos escuchando su voz. En segundo lugar, dice entonces en la última parte del verso 1, dice, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida. La gloria que se le debe dar al Dios Todopoderoso. Mis hermanos, y de manera muy resumida, aquí Dios en segundo lugar nos está llamando a reconocer su poder y a reconocer su gloria. Pero yo quiero que lo veamos de manera muy simple. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué es lo que Dios nos está demandando? Si Él nos manda a que reconozcamos, porque dice, dad a Jehová la gloria y el poder. ¿Qué podemos darle a Dios? Porque ya Él tiene el poder. En realidad lo que nos está diciendo es reconozcan su poder, reconozcan su gloria y en resumida cuenta, reconoce que Él es Dios. Acuérdate que Él es Dios. Recordemos que Él es Dios.
Recordemos, como su palabra dice, que Él es nuestro creador, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él es nuestro creador. Él nos creó. Recordemos que Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Amigo que me escucha, hermano que está aquí, yo que estoy aquí, Dios nos está diciendo constantemente, hey, recuerda que yo soy Dios y no tú no eres Dios. Yo soy Dios, yo te creé, tú eres simple criatura. Recuerda eso. Eso es lo que Él nos está diciendo cuando nos pide que reconozcamos su gloria. Su gloria son todos sus atributos que son exclusivos de Él y su poder omnipotente que es solo exclusivo de Él. Nadie tiene su poder, nadie tiene su gloria. Por lo tanto, si Él nos está invitando a que reconozcamos su gloria, o sea, lo que Él es, y a que reconozcamos su poder, lo que te está diciendo a ti y a mí y a todos es, recuérdate que yo soy Dios y no tú. Recuerda que yo soy Dios, yo soy tu creador. Mis hermanos, cuando nosotros nos olvidamos de que Dios es nuestro creador, ¿saben qué? Nos olvidamos de que somos criaturas también. ¿Entiendes lo que te digo? Cuando olvidamos de que Dios es el creador, nos olvidamos de que somos criaturas. ¿Y qué hacemos entonces? Empezamos a actuar como si fuéramos Dios. Por lo tanto, Dios está lanzándonos su voz y nos está acordando, acuérdate que yo soy Dios. Es importante, mis hermanos, que reconozcamos que Él es Dios. Es importante que nosotros reconozcamos que Él es nuestro creador. Es importante que nosotros reconozcamos que Él es el que nos guía, nos orienta, nos conduce, nos permite movernos con tranquilidad y con seguridad. Y yo quiero que veamos algunos versos que son aplicables a esta verdad. Y quiero que leamos Proverbios 3, verso 6. Proverbios 3, verso 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará ¿qué? Tus veredas. Mis hermanos, cuando nosotros pretendemos movernos por el camino de esta vida, ignorando a Dios, caminaremos por camino torcido y llegaremos a un rumbo equivocado. Si tú quieres, si yo quiero, si nosotros queremos caminar por caminos seguros y derechos, tenemos que recordar que Él es Dios, tenemos que reconocer que Él es Dios, tenemos que caminar pendiente de que Él es Dios y está ahí. Por lo tanto, tenemos que movernos escuchando su voz. Reconocerlo en nuestros caminos es movernos sin cerrar nuestros oídos a su dirección. Mis hermanos, Él es el que nos va a permitir movernos por sendero derecho. Por lo tanto, no pretendamos correr para lograr cosas en esta vida ignorando a Dios. Vamos a errar y vamos a llegar al rumbo equivocado. Y vamos a llegar al rumbo que no fue establecido para nosotros. Por lo tanto, terminaremos en fracaso. Si alguien llega a un rumbo que no fue el que debió llegar, es un fracaso, por más rápido que llegara. Imagínense ustedes que un corredor más veloz que Paulino, que Marilady Paulino, cuando suena el tiro que tiran, en vez de coger para adelante, coge para atrás y va como una bala pero para atrás. Llegué primero. Pero, hey, la meta está de aquel lado, llegaste primero para atrás. O sea que por más rápido que tú seas, si llegas a la meta equivocada, ¿tú crees que te van a dar la medalla? Hay que llegar a la meta que está establecida. Por más veloz que sea, si corres hacia el rumbo equivocado, terminarás una vida de fracaso. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice hoy que si queremos caminar por una ruta segura, por un sendero derecho, para llegar con éxito a la meta establecida, tenemos que caminar reconociendo a nuestro Dios. Tenemos que movernos escuchando constantemente la voz de Dios para que Él sea quien nos conduzca. Amén.
Mis hermanos, Él es el Rey de gloria, Él es el Señor de señores, Él es el creador de todas las cosas, Él es el que tiene el control de todo. Por lo tanto, tenemos que movernos oyéndolo a Él, siendo guiados por Él, escuchando su voz. Y ahí mismo en Proverbios, para no movernos, vamos a ver Proverbios 9:10. Un chisme para adelante, para aprovechar el libro. Este texto famoso, ¿qué dice? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mis hermanos, cuando nosotros nos movemos en este mundo sin escuchar la voz de Dios, es porque no tenemos temor de Él. Ignoramos su poder, ignoramos su gloria, ignoramos su capacidad. Por lo tanto, caminar por este mundo sin escuchar su voz es caminar sin el temor de Dios. Por lo tanto, es caminar en insensatez, que es lo contrario de la sabiduría. Por lo tanto, es sabio movernos por este mundo en el temor de Dios. Por lo tanto, debemos escuchar su voz para no extraviarnos, escuchar sus palabras para hacer lo que Él nos dice, para andar en obediencia y para andar en temor, porque esto es sabiduría. Sabiduría es caminar en el temor de Dios. Y esta vida debemos caminarla con la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, su voz es urgente, su voz es para todo, su voz es perfecta, pero de su voz sale todos los días el llamado a que nos acordemos de que Él es Dios y no nosotros. Para que no volvamos a nuestra condición, ¿verdad? En Adán, donde se le vendió la idea de que iban a ser como Dios. Si nosotros no vivimos pendiente de que Él es Dios y no nosotros, volveremos a nuestra antigua idea de creernos Dios y vamos a pretender caminar como si lo fuéramos. Y no hay nada más insensato y más torpe que eso, porque nos va a llevar al total fracaso. Volvamos entonces al verso 29 para ver la última parte, el tercer punto. Dice entonces, ahí mismo en el verso 2, la primera parte dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Y la última parte dice, adorad a Jehová en la hermosura. ¿Adorad a Jehová en qué? En la hermosura de su santidad. Mis hermanos, si Dios con su voz urgente y poderosa nos está llamando diariamente, en primer lugar, a que reconozcamos que Él es Dios y no nosotros, entonces, ¿esto a qué nos va a conducir? Esto nos va a conducir, mis hermanos, a venir postrado en adoración ante Él. Cuando alguien reconoce a Dios, tiene que adorarlo, tiene que venir postrado. Por lo tanto, Dios nos está llamando a postrarnos y adorarle todos los días, a rendir nuestra vida en adoración, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Él es exclusivo, Él es único, Él es apartado, Él es perfectamente santo. Nadie como Él, nadie digno como Él para ser adorado. Por lo tanto, cuando tú y yo reconocemos que Él es nuestro Dios, viviremos una vida de adoración y de entrega total a Él. Todo nos conduce a la adoración, todo nos conduce a la reverencia, todo nos conduce a postrarnos, todo nos conduce a humillarnos, pero para eso tenemos que detenernos y escuchar su voz. Mis hermanos, cuando por la prisa dejamos de oír la voz de Dios, nos vamos a creer como si fuéramos Dios, y en vez de postrarnos nos vamos a parar porque nos creemos autosuficientes, nos creemos poderosos, creemos que tenemos el control de todas las cosas, creemos que vamos a resolverlo todo, cuando es una insensatez de parte nuestra creerlo. Mis hermanos, Dios nos está llamando a la adoración, que es lo mismo que a la humillación, que es lo mismo que a postrarnos ante la belleza de su santidad. Su santidad es única. Pero para poder observarla y apreciarla tenemos que detenernos para contemplarla.
Si queremos contemplar la belleza de nuestro Dios, hay que detenerse. Hay que detenerse. Hay que pararse para escuchar su tierna voz, que es poderosa y tierna a la vez. Vemos que no vamos a verlo de nuevo, pero si vemos todas las veces que menciona la voz de Dios aquí, es una voz tan fuerte que derrumba, que derriba, pero también es una voz tierna que apacigua, que trae paz. Mis amados hermanos, aunque la adoración es un acto de toda la vida, la adoración es un estilo de vida, ¿verdad?, en la cual vivimos totalmente rendidos ante Él, postrado ante Él. No hay una mayor expresión de la adoración que cuando nosotros detenemos nuestro agitado curso y sacamos tiempo para congregarnos y venir a adorarle. Debemos adorar a Dios en todo tiempo, en todo momento. Pero una de las expresiones más poderosas de la adoración, sobre todo de la totalidad de la iglesia, es cuando juntos venimos y paramos nuestra agenda, paramos nuestros compromisos y sacamos tiempo y venimos a adorar. Yo quiero que para ir cerrando vayamos al Salmo 100. Vamos a ver algunos versos de Salmo, en Salmo 100. Y este es un salmo muy conocido. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced. Ahí está otra vez el llamado. Para nosotros venir y postrarnos en adoración y entrar delante de Él en adoración, tenemos que reconocer que Jehová es Dios. Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es nuestro creador. Él tiene dominio de todas las cosas. Él es quien nos suple. Él es quien nos provee. No eres tú quien con tu esfuerzo logra tu sustento. Es Dios quien te creó, quien te suple. Recuerda y recordemos todo que antes de que Dios nos creara, Dios creó todas las cosas. Dios nos trajo a un mundo lleno de provisión. Dios nos puso en un mundo donde ya estaba totalmente provisto. Allí estaban los árboles, los frutos, los animales y todo, el agua, el aire, todo lo que necesitábamos. El Dios creador, antes de ponernos en este mundo, creó todas las provisiones que tú y yo necesitaremos. Por lo tanto, necesitamos recordar eso, que Él fue quien nos creó y que por lo tanto Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por eso Él nos convoca. Él nos convoca a venir con corazón alegre. Él nos convoca a venir con regocijo. Él nos convoca a venir a servirle con alegría, con paz, con tranquilidad, sabiendo que esa situación que está allí en mi casa, en mi trabajo, Dios tiene control de ella y que por lo tanto yo tengo toda la confianza y toda la oportunidad de venir con gozo, con regocijo, a adorarle sin prisa. A venir temprano a su casa, a adorarle con gozo, con entusiasmo, porque Dios tiene control de todo, de toda mi vida. Él es mi creador. Yo no soy Dios. Yo por más que me esfuerce no voy a poder añadirle a mi estatura un codo, como su palabra lo dice. Por más que yo me esfuerce no voy a poder resolverlo todo. Dios, quien es mi creador, Él es todopoderoso. Él sí puede. Por lo tanto debemos, mis hermanos, detener nuestro agitado curso, detener nuestras tantas preocupaciones y hacer lo que dice el verso 2 del Salmo 100, servirle con alegría. Nadie puede servir con alegría si está estresado. Y lo digo por experiencia propia. Venimos tensos, venimos estresados, venimos preocupados. Y eso nos va a impedir gozarnos. Eso nos va a impedir escuchar la voz de Dios en los cánticos. Aunque nosotros cantemos y se escuchen nuestras palabras, pero nuestros corazones no están oyendo las verdades que estamos cantando. Posiblemente estamos aquí escuchando la predicación, pero los tantos ruidos que hay en mi cabeza, las deudas que tengo, el compromiso que tengo, lo que no pude hacer, lo que tengo que hacer, todos esos ruidos en nuestra cabeza hacen que nuestros oídos se cierren y no estemos
escuchando la belleza de la voz de Dios, no estemos contemplando su hermosura, no estemos contemplando su santidad, por lo tanto, no estemos sirviéndole con alegría y con regocijo. El llamado es a venir y a servirle con alegría y con regocijo. Pero para eso tenemos que estar relajados, descansando en el Dios que nos creó. Y dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y ahí dice, pueblo suyo somos y somos ovejas de su prado. ¿Qué significa esto? Somos su pueblo. Él nos dice, acuérdate que tú eres mi oveja y yo soy tu pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Jehová es nuestro pastor, somos su pueblo, somos ovejas de su prado. Hay provisión. Tranquilo, Jairo, tranquilo. Regocíjate en el Señor, sírvele con gozo. Tranquila, Francisca, tranquila, nuestra hermana Meca, tranquila, Dolores, tranquilo, Aníbal, tranquilo, Henry. Tranquila, Raquel, tranquila, Serena, quieta. Somos pueblo de Dios. Somos ovejas del prado del Señor. Él es nuestro pastor. Y como nuestro pastor, nada nos faltará. Nada. Y entonces dice en el 4, y así entonces, consciente de esto, entrad por su puerta con acción de gracia. Entrad por la puerta sin preocupación, sino dándole gracias a Dios. Y en estos días hablábamos de que la acción de gracia pone fin a la preocupación. Cuando nosotros convertimos nuestras preocupaciones en peticiones de oración, empezamos con ruego y cerramos con acción de gracia. Y cuando nos paramos de allí, nos paramos entonces con la preocupación bajo control. No se ha ido el problema, la situación está ahí, pero ahora estamos confiados en el Dios en quien hemos puesto nuestra confianza. Y así podemos entrar por la puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? ¿Están conmigo? Porque Jehová es bueno. Él es bueno. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti, para mí, que somos su pueblo. Le servimos a un Dios bueno. A veces se nos olvida eso. Jocelyn me dice a veces en medio de las preocupaciones, Jairo, no va a pasar nada que Dios no tenga determinado que va a pasar. Lo que va a pasar es lo que Él tiene determinado. Tranquilo, estemos tranquilos en el Señor. Y es así como debemos pensar. Le servimos a un Dios bueno. A un Dios bueno. Y esa bondad se manifiesta en su misericordia, que son para siempre. Mis hermanos, Dios es misericordioso. Y a pesar de que estamos atribulados, preocupados, con nuestros oídos sordos, recordemos que Él es misericordioso. Así que vengamos postrados delante de Él, pidámosle perdón. Señor, perdóname. Señor, perdóname porque he estado muy enredado, muy atribulado, muy preocupado, muy ocupado o preocupado. Señor, como tú eres bueno y tus misericordias son para siempre, estoy aquí, Señor, perdóname. Perdóname. Para siempre son sus misericordias y su verdad por toda la generación. Mis hermanos, el llamado de Dios hoy a nosotros todos, empezando por mí, es: no dejemos de oír su voz. Que nuestra prisa y nuestras preocupaciones no nos llenen de tanto ruido que nos hagan bloquear o ignorar su voz. Dios constantemente te está y nos está recordando: hey, recuerda que yo soy Dios. Por lo tanto, tú como criatura tienes que venir postrado en adoración. Y para eso tienes que detenerte, rendirte, humillarte y reconocer que tú no vas a lograr nada sin mí. Fuera de Él nada podemos hacer. Fuera de Dios no podremos hacer nada. Que Dios nos perdone a todos.
y que Dios nos permita venir a Él recordando su bondad y su misericordia, pidiéndole perdón, sabiendo que Dios nos perdona en Cristo Jesús.